Bienvenido a la segunda parte de esta aventura restaurando relojes en casa. Como ya sabes, tengo una pequeña colección de relojes que no quería tener guardadas sin más. En el vídeo anterior vimos cómo logré limpiarlos con agua y jabón e incluso cómo reemplacé alguna batería de aquellos que llevaban más de 15 años parados. Es una gran satisfacción verlos funcionar de nuevo, ya que cada reloj es como un pedacito de historia. Ahí lo tienes, vamos a ponerlo en hora, son las 11 por ahí, y vamos a ver si continúa bien. ¿Sabías que en el pasado los relojes de pulsera solían ser usados más comúnmente por las mujeres, ya que los hombres preferían los relojes de bolsillo, considerándolos más masculinos que los de pulsera? Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, estos relojes considerados en principio como joyas para señoras se volvieron mucho más populares entre los hombres debido a que resultaban ser más prácticos y cómodos de llevar. El Tommy Hilfiger pone que fue fabricado en Japón y que lo fabricó la Epson Corp, la marca de impresoras. En el sello se puede leer, Epson Corp. Bueno, pues al final conseguí lo que quería, era tener un reloj de Seiko, pero lo conseguí a medias, porque la maquinaria interna pertenece a Seiko Epson, pero el conjunto de esfera y caja son chinos. En fin, que no está tan mal. Es curioso este. Parece muy cutre. Por fuera parece muy ostentoso y la maquinaria es muy simple de todo. Bueno, vamos a poner la pila del querido Tommy. Muy fácil. Entró facilísimo. A ver si funciona. Y funcionando. Y fíjate el sonido que tiene. Mira cómo se oye. Y así ya tenemos 3 listos: Viceroy, Casio y el Tommy. Nos faltan 3 más y queda terminada la tarea. La marca Fossil es de origen estadounidense que destaca en la industria de los relojes debido a su diseño innovador a un precio asequible. En el pasado incluso diseñó algunos relojes para la prestigiosa BMW durante un periodo, dando como resultado algunos diseños bastante llamativos. Se considera que es una marca de gama media tendiendo a baja y no se puede comparar con marcas japonesas o suizas. Curiosamente, este reloj en particular resultó ser el que más dificultades presentó en el momento de reemplazar la batería. Inicialmente fue necesario retirar la correa de cuero, la cual estaba asegurada con 2 tornillos que requerían ser aflojados simultáneamente tanto en la parte superior como inferior, lo cual resultó bastante problemático. Posteriormente se procedió a retirar la tapa de la caja, la cual estaba fijada a presión y se removió fácilmente haciendo palanca. La colocación de la pila no supuso mayor inconveniente. Sin embargo, la mayor dificultad surgió al intentar volver a colocar la tapa en su sitio,
ya que requería una presión considerable y la utilización de una herramienta de presión específica que no tenía disponible. Así que entonces primero se me ocurrió probar con unos alicates pequeños, a ver si así conseguía cerrar la tapa. Al no poder, me cambié a otros alicates pero medianos y tampoco. Después tuve que recurrir a los dos alicates a la vez y tampoco fui capaz. Y ya por último intenté con unas tenazas bastante grandes. Se va a rayar un poco la parte de abajo, pero no se nota. Ahí nunca miras. Y nada, imposible. Eso no se podía cerrar de ninguna forma. Y no le quiero dar muy fuerte por el cristal. Si rompo el cristal, ya se acabó. Finalmente fue necesario acudir a un relojero local, quien logró asegurar la tapa al reloj. Sin duda, este ha sido el reloj más complicado que he tenido que reparar de mi colección. Sí, No cierra muy bien, ¿no? bueno, cierra bien, pero no hace cambio, este ruido, eso va así un poco, Ya. no tiene mucho muesca así para, Vale, pero bueno, parece que está. vale, genial. ¿Cuánto es? Nada, vamos, no es nada. Ah, bueno, pues gracias, ¿no? Nada. Pues al final tuve que ir, para solucionar este problema, cerrar la tapa de este que no cerraba a presión, tuve que ir a la joyería, al relojero, y no me quiso cobrar nada por el trabajo. Falta poner el tornillo este de la pulsera. Tiene una pulsera súper rara de tornillos, va atornillada aquí y aquí. Entonces ya quedaría con este sistema. Esto va aquí abajo. Ahí. Y le damos rosca por aquí. Hay que apretarlo un poco más. Ahí está. Qué trabajo me dio el fósil. Y ya me lo puso en hora incluso el relojero. Muy bueno. Bueno, ya el último que me queda es el Viceroy. Es el más pequeño de todos. Pues en principio no sé yo si al abrirlo va a cerrar mal también. Ya le tengo miedo. Tengo que ir de nuevo al relojero, ya se va a mosquear el relojero conmigo. No le veo ninguna ranura. Cosa que debería tener en algún lado, pero no se le ve, ¿eh? Bueno, pues abrirlo por aquí, a ver qué tal va. No fue muy difícil. A ver el cierre, si tampoco lo es. La pila, a ver si la tenemos. Es una 3, 2, 1. Este no trae segundero, pero yo creo que funcionará. Vamos a ponerlo en hora. Son las 6. 5, 6 en punto. Muy bien. Y ahora esperemos que cierre. Si no cierra, no quiero ir de vuelta al relojero. No puede ser, tío. Otro más.
Bueno, vamos a darle un pequeño golpe con el alicates. Bien, creo que cerró. Bien, lo dejé antes en las 6, ya pasó un minuto. Anda bien. Otro que volvió a la vida. Pues 6 de 6, los 6 relojes conseguí que funcionaran. Ahí está. 2, 3, 4, 5 y 6. El que más trabajo dio, el fósil. Este, vaya rollo, tardé bastante con él. Los más fáciles, el Casio. Y estos, el Viceroy y el Tommy. El Time Force ni lo toqué, porque aquí vemos que está funcionando. Este es automático, está funcionando perfectamente. Pues al final no tengo claro si es automático o si la pila súper antigua sigue dándolo todo. Pero mejor no lo voy a abrir, porque la tapa va a presión y luego seguro que no cierra bien. Ya lo abriré cuando diga basta. Qué felicidad restaurar estos relojes antiguos y verlos funcionar de nuevo dando la hora perfecta. Estoy súper contento con el resultado. Si tienes relojes antiguos olvidados en casa, reúnelos y dales un cariño. Volverán a la vida y te darán momentos muy alegres que vas a disfrutar un montón. Si te ha gustado el vídeo, me das un like y nos vemos en el próximo muy pronto. Un saludo.